Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor nos lo siga iluminando con su gracia. Bueno, cambio de escenario, estamos de viaje nuevamente, pero lo importante es que podamos compartir el Evangelio. Ya tuve un poquito de dificultad con el internet, más que con internet, bueno, hubo una serie de dificultades, no pudimos grabar. ¿Perdón? Sí. Sí, pero bueno, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Amamos al Señor. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, gracias por ese amor, esa misericordia que tienes para con nosotros, porque todos los días queremos recibir de tu palabra, de tu mensaje. Háblanos hoy, como dijo el profeta, habla que tu siervo escucha. Nútrenos con tu palabra el día de hoy, Papito Dios, porque estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu palabra. Bendícenos, Papito Dios, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para que esa palabra que tú nos vas a decir se haga vida en nosotros, porque te necesitamos. Gracias, Padre eterno. Gracias por el méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y las lágrimas de nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, cuéntanos pues qué palabra tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos le contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería tanto le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompía. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué piensas, mi amor, de esa pesca milagrosa tan hermosa y las apariciones de nuestro Señor Jesucristo? Ayer meditábamos algo muy hermoso, Moni, y es cómo el Señor se aparece de muchas maneras. Y por qué se aparecía, por ejemplo, por qué se le apareció primero a las mujeres, luego a los de Maús y luego se le apareció a sus discípulos. O sea, ¿por qué no se les apareció directamente a sus discípulos? ¿Por qué hizo todas esas cosas y ahorita hace esa pesca milagrosa tan hermosa y
y comparte con ellos el pan, comparte con ellos el pez. Fíjate que con los discípulos, con los de Emaús, compartió el pan. Luego, cuando se apareció allí en el cenáculo, compartió, denme algo de comer, para que ellos lo creyeran. Y ahorita comparte, pues, y se pone hasta de cocinero. Les hace el desayuno. Les hizo el desayuno, se puso ¿te imaginas tú, mi amor, tan lindo? ¿Y de dónde sacó el pez? Pues ¿Sí? sí, claro, el que estaba allí inicialmente no dijo nada, ¿no? Sí, claro, qué particular, ¿no? Sí. O sea, fíjate cómo el Señor es tan espectacular, es multifacético. Tiene muchas profesiones. Predicador, cocinero, mejor dicho. Es que ¿quién no va a ser? Panadero. Mejor dicho. Sí, yo siempre me he puesto a pensar, Rafa, que todas las cosas que hay en la naturaleza que se pueden comer, ¿quién las creó? Pues el chef de chef. Claro que sí. Sí, porque si no hubiera sido, o sea, él es el que nos da la posibilidad a nosotros de preparar las cosas que hay, ¿no? Pero fíjense lo lindo que dice nuestro Padre Dios, dice que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y nuestro Jesús nos enseña hasta ser sirvientes, hasta le lava los pies a sus discípulos, o sea, Él es multifacético en la medida que Él lo que quiere es que todos estemos pendientes y no nos perdamos. Y es muy humilde. Muy sencillo, no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir. Con mucha humildad, con mucha sensibilidad. Perfectamente la resurrección Él pudo haber hecho lo siguiente, haberse presentado así, sí, así, o sea, por ejemplo, en la cruz, digamos, murió, resucita, y perfectamente pudo haberse aparecido a todo el pueblo de Israel arriba con sus brazos extendidos. Lo pudo haber hecho, ¿sí o no? Claro. Porque se apareció en el cenáculo con todas las puertas cerradas, ¿sí? Con todas las puertas cerradas la tercera vez que se aparece, y pasó cómo se metió, por dónde entró, ¿sí? Todos quedaron tan sorprendidos, y después se va, igual que cuando parte el pan con los de Emaús, estaba allí y desapareció, y aquí aparece nuevamente al lado del lago, en la playa del lago, y Él perfectamente pudo haber aparecido así grande, mírenme a mí, yo soy el Rey de Reyes, yo soy Jesús resucitado. Entonces todos quedarían sorprendidos mirándolos. Entonces algunos creerían, como los mismos discípulos, es un fantasma. No, es Superman. Mejor. Pero fíjate, y a lo que voy, Moni, con todo esto es, nuestro Señor Jesucristo es tan hermoso en misericordia, tan compasivo, tan sencillo, tan humilde, que lo único que quiere es que ninguno se pierda, pero siempre va a sus queridos, siempre va a sus preferidos, y hace muchísimas proezas, muchas cosas lindas como a los que lo quieren seguir. Él se acerca a los que le quieren seguir, no a cualquiera. No se le acerca, fíjate que no se le apareció al sumo sacerdote, ni a Caifás, ni a nadie, ni a Anás, ni se le apareció a Poncio Pilato, sino se le apareció a sus discípulos, a los que le siguen. Y estábamos hablando de lo que es la resurrección, Moni, esa resurrección como nosotros nos lleva a mirar las cosas de manera sobrenatural. Y se empiezan a hacer unas proezas sobrenaturales impresionantes. Y es esta precisamente que ya nos invita a que vayamos a pescar, y que la pesca milagrosa es la sobreabundancia. El Señor de resucitado a una sobreabundancia impresionante, Moni. Lo demostró Él con la multiplicación de panes y peces, y en ese momento pone a los discípulos a que lancen la red, fíjate. Y son los discípulos los que pescan, no es el Señor Jesucristo. Cuando mi Señor hace la multiplicación de panes y peces, les dio los panes y los peces, les dio a ellos el milagro, y los discípulos desarrollaron el milagro. Y aún en este momento también les da una orientación, les dice, lancen la red. Ellos fueron, fíjate, obedientes, lanzan la red, y los que hacen el milagro, el Señor propone el milagro, actúa el milagro, da la fuerza para el milagro, pero quienes hacen el milagro son los discípulos. No sé si me estoy haciendo entender. Igual que la multiplicación de los panes y los peces, mi amor. Mi Señor le dice, aquí están las cestas, miren sus pedacitos de pan y sus pedacitos de pez, vayan y entréguenselos. Se fueron sin cuestionar, a excepción de dos, de Tomás, que no creía, y en Judas, que se quedó mirando la canasta a ver si se multiplicaban los panes y los peces. Pero todos se fueron obedientes y actuaron con base en la orientación de nuestro Maestro. Entonces, ¿qué implica ver a ese Jesús resucitado, mi amor? ¿Qué implica para nuestras vidas
el hecho de que ya vemos es a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, y no a un Jesús simplemente que está presente allí en lo carnal, sino que ya trasciende lo espiritual y se manifiesta de una manera diferente, y nos invita a que nosotros seamos también diferentes, o sea, que vivamos en un plano sobrenatural y no en un plano material, en un plano carnal. ¿Qué crees, mi amor? Precisamente para que nosotros, o sea, de acuerdo a lo que tú preguntas, para uno ver a un Jesús resucitado requiere una actitud de parte nuestra. Y este pasaje lo muestra. Este pasaje, Rafa, muestra la actitud, o sea, las dos actitudes que nos permite una ver a Jesús resucitado y otra cómo nosotros no vemos y no reconocemos a Jesús resucitado. Y nos indica y nos cuestiona realmente el papel del liderazgo. Un líder. El líder es el sacerdote, el líder es el coordinador, el líder es el ministro, el líder es el que coordina la pastoral, lo que sea, o sea, el líder. Y tengamos presente, si somos padres, nosotros somos líderes, o sea, no nos hagamos ser las de la orejita, porque nosotros somos líderes y decimos que no, que líderes solamente aquellos que tienen un cargo y que son nombrados. Pues nosotros somos nombrados directamente por el Señor cuando somos padres. ¿Y cuál es el papel del líder en este caso? Resulta que Pedro, sabiendo que debía estar pescando almas, por decirlo así, porque él dejó su profesión de pescador, por decirlo, resulta que él decide irse a pescar. Él decide irse a pescar. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos o los otros compañeros? Dijeron, te seguimos. Y se fueron a pescar, o sea, en vez de avanzar, retrocedieron. Tanto es así que no pescan nada, el Señor les dice, lancen la red al otro lado, y entonces, decimos aquí, ¿en qué facha se encontraron a Pedro? ¿Sí? Porque mire, ¿quién lo reconoce? ¿Quién reconoció a Jesús? El que reconoció a Jesús es aquel que tenía mayor contacto con Jesús. Ese era el más cercano al Señor, o sea, el que estaba más enamorado, por decirlo así, del Señor, porque es que a todos nosotros debemos enamorarnos del Señor. Y el que estaba más enamorado del Señor es Juan. Y a pesar de esto, Juan inicialmente no lo reconoció. ¿Por qué? Porque había dado un paso hacia atrás, o sea, después de haber dejado de ser un simple pescador, ¿cierto? Y pasar a ser ese hombre que podía compartir lo que el Señor les enseñaba, y fuera de eso había sido enviado en un momento determinado a que fuera a hablar y hacer milagros, y las señales, prodigios y milagros lo seguían, porque acuérdense que el Señor los mandó de 2 en 2 a hacer ese ejercicio. Él se había también devuelto a ser pescador normal. Y cuando él, o sea, a pesar de que inicialmente no lo reconoce, el primero que lo reconoce es él, precisamente por su cercanía, porque como que, wow, o sea, estaba en su corazón ese, como yo digo, que ese dolor inicialmente, pero ese anhelo de conocer al Señor. Pero entonces, ¿cómo estaba Pedro? Pedro se había quitado sus vestiduras. No dijeron eso de Juan. ¿Y qué significa quitarse las vestiduras? O sea, que se quitó eso que lo distinguía de ser ese hombre que buscaba almas. Se quitó ese rol que le habían dado de conquistar almas, y simplemente se fue a ser un simple pescador, o sea, estar en el mundo, ¿sí? Por eso Pedro no lo identificó. Acordémonos qué pasaba con Pedro, cómo era su forma de ser antes de conocer del Señor. Por eso se llamaba Simón, porque era como una varita, para un lado sí, para el otro también. Entonces andaba así como una veleta, para donde fuera, para el viento, ¿cierto? Pedro se devolvió y dejó su investidura de ese pescador de hombres, ese liderazgo dentro del grupo de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. Y resulta que por eso
es que nuestro Señor lo encuentra sin sus vestiduras. O sea, se había devuelto al mundo. ¿Y cuántos de nosotros, conociendo al Señor, por una situación adversa, nos volvemos al mundo? Dejamos de creer en el Señor, volvemos a lo mismo de antes y desafortunadamente no nos estamos dando cuenta que el Señor se nos está apareciendo. Y a lo mejor si estás muy metido otra vez en el mundo, no te das cuenta de quién era el Señor. Y a veces, dándonos cuenta de quién es el Señor, que el Señor nos manda mensajes a pesar de que estás allí en el mundo, no caes en cuenta, o sea, lo identificas, pero no retrocedes, pero no vuelves al camino que el Señor te mostró. ¿Cómo es de importante esto? Porque en nuestras familias, Rafa, eso sí es clave. ¿Sí? A veces estamos en este proceso de conocer del Señor, se nos van a presentar adversidades, uno pensará que Dios lo abandonó a uno. El silencio del Señor es el tiempo de pruebas para ver cómo está nuestra fe, porque es eso, cómo está nuestra fe. En este caso, ellos tuvieron el silencio del Señor porque el Señor se fue un tiempo, ¿sí? Ya había muerto. Pero el Señor guarda silencio, a ver cómo es la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? Devolverse. Unos tomaron el camino a Maús, pero se devolvieron, gracias a Dios. Hay otros que estaban allí, pero se fueron a pescar. Tremendo. Y no conocieron al Señor. Solo uno lo reconoció. Y ya se les había aparecido porque dice que esta es la tercera vez que se le presentaba a los discípulos. Y no lo reconocieron. Quiere decir, o sea, hubo 2 oportunidades antes. Pero en esta Pedro el líder y los otros se habían quitado sus investiduras y habían retrocedido más, de tal manera que, por ejemplo, el líder, que era Pedro, se quitó completamente sus vestiduras y tuvo que pasar su momento de vergüenza. Era su última oportunidad posiblemente para decir, me devuelvo a lo que el Señor me llamó. Cuando nosotros, estando en el proceso, se presentan las adversidades en la casa, yo decido si me quito las vestiduras y de ser la escogida del Señor y vuelvo a lo mismo de antes, al sufrimiento, a la amargura, a lo que sea, o retomo y vuelvo al camino y me dejo guiar por el Señor para alcanzar a conquistar. Yo no dudo que esto sí se presenta, también lo tuve que vivir muchos momentos. Uno tiene que experimentar de la adversidad que uno piensa que Dios realmente no está con uno, que por qué le pasan a uno las cosas, por qué mi esposo no cambia, por qué mis hijos no cambian, por qué la situación es así, por qué hasta el jefe se une en el problema. Uno cree todo eso. Porque hay momentos en que uno siente que ese silencio al Señor es que Dios nos abandonó y que Dios no nos escucha. Y no es así. Dios nos está escuchando, pero está probando esa fe que supuestamente decimos tener. Y el Señor lo que quiere es que retomemos, que no nos alejemos, sino que al contrario, nos mantengamos firmes. Porque el mantenerse uno firme hace que realmente llegue a nuestras vidas su presencia en plenitud y, como se dice, podamos ver lo sobrenatural, porque me uno al Señor y podré ver lo sobrenatural. Si yo no me uno al Señor, no veo lo sobrenatural, las cosas sorprendentes, como dice la palabra, señales, prodigios, que me van a seguir, ¿sí? Pero debo unirme al Señor, ¿o no? Sí, claro. ¿Cómo ver entonces a un Jesús resucitado, Moni? ¿Cómo verlo? Porque generalmente siempre nos acostumbramos, como decíamos ayer, hablábamos de lo que es la tradicionalidad, o más que la tradicionalidad, el legalismo es la palabra correcta, el legalismo. Lo cambiamos, antes hablábamos de religiosidad y nos corrigieron, gracias a Dios. No es la religiosidad, es el legalismo. Y fíjate que ver a un Jesús vivo está en un plano sobrenatural. Y Jesús les empieza ya a hacer vida lo que Él les enseñó. Si te das cuenta cómo es pasar a ese segundo nivel de fe, un nivel mucho más elevado de fe. Por cómo pasar ese nivel de fe y tener a un Jesús resucitado.
porque vana es nuestra fe, dice Pablo, si nosotros no reconocemos a un Jesús resucitado. No tendría razón de ser nuestra fe. Nuestra fe sería inútil, sería infértil, no tendría algo donde dar fruto. O sea que para uno empezar a tener ese fruto, pues tiene que ver a un Jesús resucitado. ¿Y qué implica ver a un Jesús resucitado y qué tenerlo en nosotros? Lo que tú dices, Moni. El Señor vino purificando el pensamiento de la tradicionalidad de los hebreos, o sea, de los judíos. Empezó a cambiar esa mentalidad porque ellos eran demasiado legalistas, hasta tal punto que seguían pensando, fíjate, medita bien en lo de Maús y cómo ellos venían lamentándose que ellos esperaban a ese Jesús que lo liberara de los romanos. O sea, todavía, a pesar de que lo estaban siguiendo, hacía parte de los 70 esos hombres y eran muy creyentes. ¿Y qué sucedía entonces con los discípulos? Tenían miedo allí en el cenáculo porque todavía seguían en su interior pensando que Él los iba a liberar de los romanos. Judas traiciona a mi Jesús porque él se decepcionó de nuestro Señor Jesucristo porque no lo liberó de los romanos. ¿Y qué sucede? Cuando él muere, todos tenían miedo de que les fueran a pasar lo mismo que a Jesús y los maltrataran, los encarcelaran, le hicieran mucho daño precisamente, y se estaban decepcionados porque realmente no creían que mi Jesús iba a resucitar. Les era inverosímil, incomprensible, porque cómo así desde el humano todavía tenían esa radicalidad de los judíos, entonces no eran capaces de trascender su mentalidad. El hecho mismo de lo que tú dices, Moni, para poder tener a un Jesús resucitado y vivir de acuerdo a lo que es el Jesús resucitado, implica que nosotros empecemos a renovar nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar. Y mi Jesús se le aparece. Y mira cómo empieza a ser tan estratégico mi Señor. Cómo es de lindo. Empieza a aparecerse a las mujeres. Qué lindo el valor de la mujer. Qué precioso. Se le aparece a dos de los 70 de él. Se le aparece a 2 discípulos que están decepcionados, que van ya defraudados de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es tan misericordioso que no les dice, oye, mire, yo soy Jesús, ¿ustedes por qué no creen en mí? No es así. Con misericordia. O sea, cada vez que yo veo a mi Jesús y veo la psicología de Él, digo, y tan lindo como es Él, y yo quiero aprender de su psicología. Él es compasivo, es misericordioso, es amoroso, no juzga, no confronta, sino que va hablando. Bueno, confrontes de la verdad, ¿no? Entonces va hablando, va enseñando, y mira, y les va diciendo lo que ellos quieren saber, y luego se presenta con su magnificencia, parte el pan, y en ese momento lo reconocen, y cuando lo reconocen, chao el amigo, se va. Mira lo interesante que pasó con María Magdalena, lo reconoció y se va. ¿Qué pasó cuando estaban en el cenáculo? Lo mismo, lo reconocieron, a excepción de Juan, de Tomás, y se va. Pero miren este momento tan hermoso. Vuelvo a lo mismo, Moni. Ese Jesús resucitado tan hermoso. Un Jesús resucitado que se le aparece a sus discípulos para que digan, aquí estoy yo. Pero la gente no lo quiere reconocer como tú dices porque todavía siguen en el mundo, Moni. Y precisamente, Rafael, eso es y vuelven, y lo que tú decías, vuelven a comer como pasó ya te di la palabra, mi amor, como pasó en el desierto, que los de judíos, ellos no querían reconocer esa nueva dimensión de lo espiritual, no querían vivir de acuerdo a otra forma de vida, sino que ellos estaban acostumbrados a comer cebollas y ajos. No más. Miren ese pasaje. Allí cuando estaban en el desierto y querían volver a comer cebollas y ajos. Qué curioso. Pero mira cómo el Señor nos quiere llevar a otro tipo de vida diferente, pero eso depende de nosotros. Pero nosotros como tercos queremos estar siempre en la tradicionalidad. Porque es que hay una cuestión, Rafa, clara, y es que desafortunadamente creemos que la salvación es la salvación del cuerpo biológico, no la salvación del alma. Nosotros sabemos, por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar. Eso quiere decir, si nosotros no tenemos conciencia de que nuestro espíritu debe estar conectado con Dios y nuestra alma, emociones, sentimientos, voluntad deben ser transformados para que haya salvación. Si yo no transformo mi alma, no hay salvación en mi vida. O sea, yo tengo que cambiar mi manera de pensar, de sentir, de obrar, porque la voluntad tiene que ver con mi obrar, pero yo tengo que cambiar es mi alma.
para que yo sea salvo. O sea, yo no puedo pensar que la salvación viene es porque mi cuerpo se salvó, porque está perfecto, porque no tiene enfermedad, porque no. Es mi mente la que debe estar conectada con el Señor. Y por eso es que es tan importante la conexión que nosotros debemos tener con la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. No hay otra forma de cambiar la manera de pensar. Solo la palabra de Dios cambia la manera de pensar. Solo la palabra de Dios quita las tinieblas. Entonces, por eso es que necesitamos conectarnos con la palabra de Dios. Por eso hay que hacer mucha trascendencia con respecto al cuerpo, porque le rendimos culto al cuerpo. Y al rendirle culto al cuerpo, pues entonces no vamos a ser capaces de trascender en lo espiritual. Hay que cuidar el cuerpo. Por ejemplo, toda esa la teología del cuerpo de todo lo de nuestro papá... Ay, perdón, se me pasó. San Juan Pablo II, pues habla de toda la teología del cuerpo, que es maravillosa, y ya es trascender el cuerpo. No está en esa teología, porque lo contrario nos vamos a quedar siempre en ese legalismo. Hay que ser cuidadosos. O sea, ¿cómo reconocer a un Jesús resucitado? Ayer lo decíamos. A Jesús resucitado, ¿cómo lo reconocemos? Cuando tú aplicas, por ejemplo, esa oración de la Madre Teresa de Calcuta, que parece espectacular. Ayer lo decíamos y quisiéramos, ahora sí, lo voy a dejar aquí escrito en este video. La oración de la Madre Teresa de Calcuta. Mire lo lindo cómo trasciende ella. Lo lindo. Cuando, Padre, tengo sed, Padre. Por favor, dame un vaso de agua. Hasta ahí nos quedamos los que vivimos en mi Jesús en lo humano. Corpóreo. Sí, en el Jesús corpóreo. Pero cuando trascendemos al Jesús resucitado, dice la Madre Teresa de Calcuta, dame un vaso de agua porque tengo sed, para podérselo compartir a alguien que tenga sed. Para dárselo al que tenga sed. Dárselo, no compartir, dice dárselo al que tenga sed. Tengo hambre, Señor. Por favor, dame algo de comer para dárselo al que tiene hambre. ¿Y nosotros en qué nos quedamos? En la primera oración. Tengo hambre, Señor. Por favor, tráeme mi esposo, papito Dios. No para entregárselo al amante. No sé si me va a entender. Sino es el trascender. ¿Cómo entonces debe ser mi oración en ese Jesús resucitado y vivir en la resurrección? ¿Cómo vivir en la resurrección? Cuando empezamos realmente a ser misericordiosos, compasivos y no estar pensando en nuestra necesidad, sino en la necesidad de los otros. Pero en primera medida que Dios ya me suple mi necesidad en gloria, porque eso dice la palabra. Él me suple mi necesidad en gloria, o sea, me la suple como tal. Que tengo hambre, Él me está dando otro tipo de alimento diferente. Pero no te das cuenta, por ejemplo, mire cómo te está dando ese alimento a nivel de la palabra. Entonces, uy, bendito, ya me estoy nutriendo con tu palabra. Y no tengo la necesidad de ir a comer, porque a veces el estómago es el que pensamos en base en el estómago, con base en el estómago, a las vísceras, lo visceral de las emociones. No pensamos con base en lo que realmente trasciende. Ver a un Jesús y comportarnos como un Jesús resucitado implica siempre estar muriendo a nosotros mismos. Y los discípulos del Señor se les fue apareciendo de muchas maneras, empezando por las mujeres, por los 12, por los 70, para que nosotros trascendiéramos y pudiéramos verlo a Él resucitado. Y empieza a sanar, como le pasó a Pedro, que Él empezó a sanar su corazón. Y se vuelve panadero, se vuelve chef, tan lindo, ¿no? Se vuelve ese humilde que le limpia los pies a las personas, para que nosotros empecemos a renovar esa manera de pensar. Y los discípulos cambiaron de actitud. Pedro, su discurso cambia. Por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando haga el Pentecostés. Ya Pedro y Juan, por ejemplo, que van caminando y la sombra de Pedro sanaba. Solamente la sombra, porque ellos ya no se preocupaban, porque ellos ya vivían en una dimensión espiritual. Y si tú te pones a mirar, y ayer lo decías, a los santos, si tú te pones a mirar a los santos nos llevan a Jesús. No podemos quedarnos en los santos. Eso es vivir en un plano sobrenatural. Vivir a mi Jesús resucitado es salir de lo natural a lo sobrenatural. Te voy a colocar un videito que hicimos precisamente sobre ese plano. Pasa lo natural a lo sobrenatural. Muy hermoso. Espectacular, ¿sí o no, mi amor? Así es. Entonces no te quedes simplemente en los ejemplos que tenemos de la tierra, sino realmente únete al Señor para que puedas ver la gloria de Dios.
Si no te unes al Señor, no verás la gloria de Dios. Y la idea es experimentarlo. Entonces... Sí, discúlpeme, no, qué pena, no puedo pasar, Moni, ten paciencia, toma airecito porque no puedo soportar esto de no decirlo. O sea, se me salen hasta los letreros por las orejotas que tengo. ¿Cómo entonces vivir? Si yo vivo en lo sobrenatural, ¿cómo soy capaz de aguantarme a ese sirirí de mi esposa, por ejemplo? Es un ejemplo, un ejemplo. Sí. Menos mal que él lo dice por él. ¿Cómo soportar a ese sirirí? O sea, a esa persona que es fastidiosa, a esa persona tóxica en tu casa, a ese hombre, a esa mujer. ¿Cómo soportarlo? Cuando tú estás en lo sobrenatural, no vas a ver comportamientos. Vas a ver es corazones. Y si tú ves el corazón, vas a ser misericordioso y compasivo. Y cuando tú eres misericordioso y compasivo y ves corazones, el Señor te coloca esa armadura de Él y te protege, y no tienes que estar tú pensando en protegerte y en defenderte, sino que el Señor te defiende con tu actitud, con tu comportamiento, porque cuando tú estás en el plano sobrenatural, cuando tú estás en esa dimensión, tú tienes autoridad, tienes poder. Eso lo dice el Señor. Tienes autoridad y tienes poder. Entonces, sin necesidad de estar confrontando, respondiendo, golpeando, maltratando con la palabra, en absoluto. Cuando tú estás en el plano sobrenatural, perfectamente puedes comer con tu enemigo. Así te dé veneno, lo puedes comer y nada te va a suceder. Mírate la película, si deseas, de ese santo hermoso que es franciscano, que le sirvieron veneno le sirvieron, y él se dio cuenta y le dijo a todos: por favor, nadie coma este plato, nadie vaya a comer esto, yo me lo como. Y se lo comió y nada le pasó. Y hubo una conversión del hombre que le colocó veneno. No recuerdo el nombre de él, no fue San de Padua, es de apellido de Padua. Bueno, ya saben ustedes quién es él. Antes me ayudan y me ayudan a colocar el nombre. San Francisco. No, San Francisco era uno de los seguidores de San Francisco, que era de Padua. Ustedes me ayudan con el nombre, entonces me lo colocan ahí para que me lo recuerden. Entonces, ánimo pues a vivir en lo sobrenatural. Ánimo pues a vivir a un Jesús resucitado. Porque vivir con Jesús resucitado, puedes vivir con personas tóxicas y no te harán daño. Y tú no te vas a estar angustiada, ni preocupada, perfectamente, sin perder tu dignidad, recuérdalo. Puedes almorzar, puedes comer, puedes cenar, puedes ir a esas casas. Alguien me decía: ay, perdónenme que me esté pasando tanto tiempo, perdónenme. Alguien me decía: ¿qué hago yo? Voy a donde mi esposo, a la fiesta de mi esposo, que el 24 de diciembre me invitó para estar celebrándolo con mi familia, pero él está con su amante. Iba a llevar a su amante a la casa de su familia, que le están aceptando a su amante, y me invitaron y mis hijos quieren ir. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Porque estoy con su amante. O sea, él va a llevar a su amante. ¿Voy o no voy? Si tú no estás en un plano sobrenatural, la decisión que tomes está equivocada. Porque si vas, cometes error. Y si te quedas, también. Pero cuando tú estás viviendo a un Jesús vivo y te comportas como un Jesús vivo en lo sobrenatural, puedes ir y no pierdes tu dignidad. Antes, al contrario, eres la dama preciosa de tu hogar y te vas a comportar como una verdadera dama, sin estar pavoneándote, sin estar así toda orgullosa, sino con mucha humildad, y vas a tener autoridad para estar allí. Y si te quedas de igual manera, también vas a tener autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor te cuida, te protege. Y es tan misericordioso el Señor, que a pesar de que estés en el mundo, a pesar de que te quitan las vestiduras, Él te ayuda a pescar. Qué curioso, te ayuda a pescar. O sea, te dice: ah, listo, te quedaste pescando, te volviste al mundo, ven, te ayudo un poquito, y ahora reconóceme a mí, porque yo no te mandé a pescar, te mandé fue a pescar hombres. ¿No te acuerdas el mandato que te di desde el principio? Te volveré pescador de hombres. Y ellos volvieron a pescar, volvieron a lo de antes, a comer cebollas y ajos, a lo de antes. Pero el Señor no te juzga, no te critica, no te condena, no te exhorta, sino simplemente con humildad te dice: ahora ¿quieres pescado? Yo te voy a dar sobreabundancia, pero no te quedes en esa sobreabundancia humana, sino ven a mí, porque ahora yo te voy a llevar a que seas sobreabundante en tu plano espiritual, para que reconquistes tu familia, reconquistes a tus hermanos, a tu comunidad. Qué pena, ya se me acabó la cuarta. Los invito, por favor, recuerden que vamos para Estados Unidos, vamos a estar de junio a octubre. Por favor,
Invítenos. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Primero Dios, como dicen en México, primero Dios. Invítenos si desean, para que nosotros vayamos a tu comunidad, porque ya están los pasajes dados. Entonces es una ventaja que ya estemos allí en Estados Unidos. Entonces, si tú deseas que estemos en tu comunidad, nos lo hacen saber. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Hice pasar, les decía a mi esposa, qué pena, ya, terminé, chao. Qué pena.